Muy buenas tardes a todos. En nombre de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, les quiero dar la bienvenida a una nueva entrega de nuestro ciclo de conferencias sobre seguridad y salud en el trabajo. En esta oportunidad hemos congregado a servidores y servidoras de las entidades públicas del sector salud y vamos a tratar el tema elaboración del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes y para iniciar este encuentro quiero dar la bienvenida a Jessica Doris Pérez, quien es ejecutiva del Sistema de Administración de Gestión de Recursos Humanos de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos de Servir. Adelante, por favor, Jessica. Hola, muchas gracias. Buenas tardes con todos y todas. Es un honor para mí darles la bienvenida a la conferencia virtual Elaboración de Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, organizada por la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos de Servir, a la cual yo pertenezco. Este evento, como ya lo han mencionado, está dirigido a gestores de recursos humanos, Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, miembros del comité, subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo y supervisores de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tiene como objetivo fortalecer las competencias de los actores sociolaborales que propician la implementación del proceso de seguridad y salud en el trabajo en cada una de las instituciones públicas del país. La seguridad y salud en el trabajo, como todos sabemos, es un derecho fundamental de todos los trabajadores y tiene como objetivo prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Para eso, las entidades públicas debemos propiciar el mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, a fin de prevenir daños en la integridad física y mental de los trabajadores que sean consecuencia, guarden relación o sobrevengan durante el trabajo. Asimismo, hacer la seguridad y salud del trabajo un proceso que forma parte del sistema administrativo de gestión de recursos humanos en las entidades públicas, es la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces en la entidad el área encargada de su gestión y el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y las directivas relacionadas que emite Servir. En este contexto en el que vivimos por la pandemia a nivel mundial, resulta importante implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en cada una de las entidades públicas. En ese sentido, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo es un instrumento de gestión que contribuye con la prevención, promueve la instauración de una cultura de prevención de riesgos laborales, tiene un carácter normativo, regulador de las relaciones laborales con sustento disciplinario. En dicho contexto, es relevante la promoción de espacios como este, que sirvan para la difusión de la normativa y casuística en seguridad y salud en el trabajo. Finalmente, deseando que el presente evento contribuya a fortalecer sus conocimientos y a generar acciones para una cultura de prevención de riesgos laborales que permita crear espacios de trabajo seguros y saludables en cada una de nuestras entidades, doy por inaugurado la conferencia virtual. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jessica, por esta introducción que nos permite entender un poquito más sobre la importancia de la seguridad y salud en el trabajo y de tener estos conceptos claros, ¿no?, para su correcta aplicación. A todos recordarles que este es un evento interactivo. Nosotros esperamos que puedan participar a través de sus comentarios, de sus consultas en la zona de chat que se encuentra a un lado de su pantalla, o también hay una opción de preguntas y respuestas en la parte inferior de su pantalla. La presentación de este encuentro, como ya les habíamos comentado, tratará sobre la elaboración del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para ello, quiero invitar a Liliana Antamayo Flores. Ella es la analista de seguridad y salud en el trabajo aquí en la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Tiene amplia experiencia en el tema, más de 10 años de experiencia. Ha trabajado como especialista en la SUNAFIL, en el MINTRA, en el MINSA, en MIDIS, viendo este tópico. Y además cuenta con una maestría en seguridad industrial y protección ambiental por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Estimada Liliana, adelante por favor para que nos puedas compartir tu presentación.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un cordial saludo. Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio entonces a esta conferencia de seguridad y salud en el trabajo. Un cordial saludo con todos los que se encuentran aquí presentes. Y hoy vamos a tocar un tema muy importante, que es el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. Pero para ello tenemos que conocer básicamente lo que establece la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y propiamente todo el sistema de gestión de SST. Entonces, vamos a hacer un breve resumen respecto a la obligatoriedad de la ley, pero no solo ello, sino que a su vez vamos a ver el porqué de la implementación, cuáles son los pasos para implementar los sistemas de gestión de SST, y a su vez vamos a ver también cómo es que vamos a ir desarrollando y vamos a ir elaborando el reglamento interno de SST. ¿Sí? Entonces, la presente conferencia va a desarrollarse la primera hora, la explicación correspondiente, y posterior a ello las preguntas y consultas que ustedes tengan a bien iniciar. Muy bien, iniciemos entonces. Seguridad y salud en el trabajo. Si hablamos de la seguridad y salud en el trabajo, tenemos que conocer sobre la ley, el marco normativo. ¿Qué es lo que establece la ley de seguridad y salud en el trabajo? Y es en función a ello que nosotros tenemos que saber que la seguridad y salud en el trabajo tiene un objeto y tiene una finalidad. Sumamente importante que podamos manejar ello. ¿Cuál es el objeto y cuál es la finalidad de la ley? Primero, tenemos que entender que el objeto de implementar los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, o el objetivo fundamental, es promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Todo enfoca a la cultura preventiva, antes de que el daño se genere en el trabajador. Por ello es que el sistema de gestión tiene que tener ese enfoque preventivo antes de que pueda ocurrir cualquier daño, cualquier afectación al trabajador, al servidor. Pero en base a este objetivo se tiene que llegar a una finalidad. ¿Cuál es la finalidad máxima de la implementación del sistema? Que no ocurran dos cosas. Por un lado, que no ocurran accidentes de trabajo, y por otro lado, que no ocurran enfermedades profesionales. Es decir, que no se den accidentes ni enfermedades profesionales, enfermedades que puedan afectar al trabajador. En ese sentido, todos los mecanismos, los documentos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tienen que elaborarse bajo ese enfoque, el enfoque preventivo, y por otro lado, la no ocurrencia de accidentes ni enfermedades profesionales. Para lograr esto, entre el objetivo y la finalidad, juega un rol fundamental tres actores clave. Primer actor, el Estado, con su rol fiscalizador y control. El segundo actor, los empleadores, con el deber de prevención. En el tercer lugar, los trabajadores, con la participación activa dentro de la implementación del sistema de gestión. Es importante saber como trabajadores que nosotros los servidores participemos de forma activa en la implementación del sistema de gestión para que se logre esa finalidad de la no ocurrencia de accidentes y enfermedades profesionales. Un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con resultados efectivos es aquel sistema en el cual estos tres actores, tres stakeholders, tres grupos de interés puedan desarrollar cada uno de ellos las funciones que les han sido conferidas. El Estado, con su rol fiscalizador, repito, es por ello que se tiene a nivel del Estado para los trabajadores del régimen laboral 728, SUNAFIL, que es la entidad que se encarga de fiscalizar en materia de seguridad y salud en el trabajo, y para todos aquellos regímenes laborales distintos al 728 en las entidades públicas, se tiene a servir para poder el área de supervisión realice las acciones de supervisión correspondientes con ese rol fiscalizador. Por otro lado, tenemos el deber de prevención. El empleador tiene que buscar todos los medios, las condiciones para que los trabajadores realicen su labor de manera segura, se pueda salvaguardar la integridad del trabajador. ¿Sí? Entonces, y dentro de este enfoque de prevención está en la elaboración de los documentos del sistema de gestión, que lo vamos a ver en un momento y que vamos a precisar a fondo el reglamento interno de SST. Por otro lado, los trabajadores, como les indicaba, esa participación activa, muy activa dentro de la implementación para poder tener resultados favorables, mientras los trabajadores, como stakeholders, grupos de interés principal dentro del sistema, participen en la elaboración de los documentos fundamentales, tales como el IPRC, van a contribuir si participan en las reuniones, eligen a sus miembros del comité de SST, si están de forma activa en el desarrollo de la implementación, se va a llegar pues a llevar a cabo un buen sistema de gestión con resultados efectivos. Entonces, estos son los tres actores para el proceso de la implementación del sistema de gestión. El ámbito de aplicación, de hecho, son todos los sectores económicos,
de servicios, empleadores y trabajadores de los diferentes sectores económicos, actividad privada, sector público, trabajadores por cuenta propia. En este sentido, nosotros estamos viendo los servidores del sector público, pero en sí la seguridad y salud en el trabajo abarca tanto actividad privada, tanto sector público, y los trabajadores independientes, aquellos trabajadores por cuenta propia considerados pues como trabajadores independientes, ¿ok? Muy bien. Entonces este es el ámbito de aplicación. Para poder implementar el sistema de gestión de CCT se necesita todo un sistema de gestión, cumplir con un ciclo de Deming, así se conoce. Es conocido como el ciclo de Deming, ciclo de mejora continua. Entonces, para poder desarrollar cada una de las acciones, se tiene que ir desarrollando y estableciendo este ciclo de mejora continua, ciclo de Deming, que tiene 4 fases. La primera fase es la planificación. La segunda es el hacer. La tercera es la de verificar. Y la cuarta es de actuar. 4 fases fundamentales como parte del ciclo de Deming, ciclo de mejora continua. Es en ese sentido, entonces, que la planificación atiende y responde a la inquietud, ¿qué hacer? ¿Qué se va a hacer? Muchos de ustedes, servidores de recursos humanos, servidores, jefes de recursos humanos, profesionales del servicio de seguridad y salud en el trabajo, tienen que iniciar con la primera fase, la planificación. Porque en base a la planificación se van a elaborar los documentos de gestión, se va a desarrollar todo lo necesario para que luego pase una segunda fase que es el hacer. Entonces, en la primera fase es ¿qué hacemos y cómo lo hacemos? ¿Bajo qué formas? ¿Qué es lo que vamos a realizar y cómo lo vamos a desarrollar? Para esto está elaborar pues los documentos, el I+C, está elaborar el RIST, el Reglamento Interno de CCT, está elaborar propiamente el programa anual de CCT, el programa anual de capacitaciones. Entonces, es en ese sentido que se va desarrollando todos los documentos, la planificación para el desarrollo de las acciones durante la implementación, ¿no? Entonces, esta primera fase. Cuando ya se tienen esos documentos, cuando ya se ha mapeado a qué peligros, a qué riesgos los trabajadores se encuentran expuestos, los servidores se encuentran expuestos, viene una segunda fase. Y la segunda fase es el hacer, el ejecutar. Todo aquello que se planificó, se ejecuta. Todo aquello que se pensó, se desarrolla. Se va realizando el paso a paso para poder concretizar en esta implementación. Entonces, este es la segunda fase, el hacerlo planificado. Ya posterior a ello, cuando se concluya con la realización, el cumplimiento de los procedimientos, de los documentos de gestión, va a pasar una tercera fase, que es la verificación. Es decir, en esta verificación se va a verificar si lo que se ha planteado, lo que se ha establecido, cumple o no se cumple. Quizá no se hayan desarrollado según lo planificado, quizás se encuentren oportunidades de mejora. Es en ese sentido que en la verificación es verificar aquello que se ha planificado y pues verificar si las cosas han pasado según lo planificado o se han dado situaciones que han modificado esa planificación. Si han habido fallas en el sistema de gestión, si hubieron fallas en el sistema de gestión, si hay oportunidades de mejora. Y estas oportunidades de mejora se van a concretizar en la última fase, que es el actuar. Es cómo mejorar para la próxima vez, para que posterior a ello no vuelva a ocurrir quizá un accidente, quizá alguna falla del sistema de gestión que se dio. Entonces, eso es mejora continua. Cuando implementamos los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, tenemos que orientarlo a la mejora continua, ¿sí? Entonces, eso para poder entender y luego ir aterrizando en los documentos del sistema de gestión. Muy bien, eso entonces, por un lado. Para ello, como les indicaba, hay principios. La norma establece principios que se tienen que cumplir y que, de hecho, para poder elaborar cada uno de los documentos, el RIS, el I+C, los documentos del sistema de gestión, tienen que darse, tienen que cumplirse. Son 9 principios que establece el marco normativo. El primer principio es el principio de prevención. Es decir, se busca todo aquello para poder generar la prevención, que es garantizar en el centro de trabajo los medios, las condiciones que van a proteger la vida, que van a proteger la salud y el bienestar. ¿De quién? De los trabajadores.
de aquellos inclusive que no son trabajadores, pero que brindan servicios. Pueden estar dentro de las instalaciones. Aquellos quienes están dentro del ámbito del centro de labores, dentro de la entidad. Ese principio de prevención llega hasta ese nivel de alcance. Por eso es que es importante poder conocer los principios para elaborar cada uno de los documentos. Muchos se preguntan, ¿y cómo elaboramos el RIS? ¿Cómo elaboramos el IPER-C, que son documentos obligatorios del sistema de gestión de SST? Pues bien, estos documentos tienen que estar alineados a los principios. No podemos elaborar un documento del sistema de gestión si no conocemos los principios de la ley y interrelacionamos estos principios con la elaboración del documento. Por eso es fundamental explicarles aquí cada uno de los principios para que este RIS, este Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, pues tenga relación a estos principios, guarde relación, existe una congruencia entre el cumplimiento de los principios y el documento que van a elaborar, ¿correcto? Entonces, ese es el primer principio, principio de prevención. El segundo principio es el principio de responsabilidad. Aquí hace referencia la norma, el marco normativo cuando habla sobre principio de responsabilidad. Pues bien, es la asunción de implicancias. ¿Qué implicancias se tendrá en materia de seguridad y salud en el trabajo? Implicancias económicas, implicancias legales, de hecho, y de otra índole que puedan darse. Hay responsabilidad penal, responsabilidad civil y responsabilidad administrativa en materia de SST. Es importante conocer las responsabilidades. Y las entidades tienen obligatoriamente que implementar el sistema de gestión, porque en la norma establece los debes. Toda entidad debe implementar, no obligatoriedad. El incumplimiento de esto, pues van a tener la asunción de implicancias económicas legales ante accidentes o enfermedades de trabajador. Por ejemplo, si se genera un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, van a existir estas implicancias que va a tener que asumirlas el empleador. ¿Sí? Entonces es sumamente importante poder conocer este principio para alinearlo en la elaboración del RIS, del documento. Por otro lado, también tenemos el principio de cooperación. ¿Y a qué hace referencia el principio de cooperación? La cooperación se da entre los tres actores. ¿Qué actores son los que tienen que cooperar? El Estado. ¿Se acuerdan los actores fundamentales, los stakeholders que les mencionaba hace un momento que es importante para poder implementar el sistema? Pues bien, estos actores tienen que cooperar. El Estado con su deber de fiscalización, el empleador con el deber de prevención, los trabajadores con la participación activa del sistema de gestión, los tres actores confluyen y se desarrolla esa cooperación. Para ello van a establecer mecanismos que van a garantizar una permanente colaboración y coordinación en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Entonces es en función a ello. ¿Ok? Listo. Entonces ahí tenemos la cooperación de los tres actores. Si los tres cooperan, se va a llevar pues un buen sistema, un buen desarrollo de la implementación del sistema. Por eso es que es importante y establece aquí como principio la cooperación. A su vez tenemos otros principios. Por ejemplo, el principio de información y capacitación. Todo lo que desarrollemos tiene que estar orientado al principio de información y capacitación. Los trabajadores reciben del empleador una oportuna y adecuada información y capacitación previa en la tarea a desarrollar. Es decir, de hecho, el empleador se va a encargar, de hecho, de capacitar, brindar todo lo necesario al trabajador. Por ello está orientado este principio de información y capacitación. El trabajador va a recibir del empleador una oportuna en el momento que lo requiera y una adecuada bajo las necesidades que se dan de la información respecto a los peligros y los riesgos que puedan estar expuestos previos al desarrollo de las labores. Previos al desarrollo propio de la labor, tiene que estar capacitado, informado. Ese es uno de los principios que de igual forma se tienen que cumplir. El otro principio es todo empleador promueve e integra la gestión de la seguridad y salud en el trabajo a la gestión integral de la empresa. De hecho, si se desea que el sistema de gestión pueda correr en el tiempo, se pueda desarrollar, apliquen este principio. Cada organización, cada entidad tiene su propio sistema de gestión de la organización, su gestión de la organización.
incorporen el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ya que la norma lo permite. Permite que se dé una gestión integral. Entonces, en ese sentido, se puede incorporar. El otro principio que se tiene dentro del marco normativo es la atención integral de la salud. ¿A qué hace referencia esta atención integral de la salud? De hecho, los trabajadores tienen derecho a la prestación de salud hasta su recuperación y rehabilitación, procurando su reinserción laboral. Esto ocurre cuando se da un accidente de trabajo. El trabajador, pues, el servidor, tiene el derecho de la prestación de salud, su recuperación y a su vez la rehabilitación que corresponda, siempre procurando su reinserción laboral, ¿sí? Salvo que pues, no sea compatible. En ese sentido, se harán las evaluaciones correspondientes. Entonces, cumplir con este principio, el principio de atención integral de la salud. Estos son los principios, pero tenemos 3 más, porque son 9 principios que establece el marco normativo. ¿Cuáles son los últimos 3 principios? El principio de consulta y participación. ¿A qué hace referencia este principio de consulta y participación? El Estado promueve los mecanismos para consultas de los empleadores y los trabajadores más representativos y de los actores sociales para la adopción de las mejoras en la seguridad y salud en el trabajo. Es decir, el Estado se va a encargar de buscar los medios, mecanismos en los cuales participen tanto el empleador, tanto los trabajadores. ¿Cómo se ve o se vislumbra ello? Por ejemplo, el CONSAT, Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en las cuales están representantes del empleador, representantes de los trabajadores y el Estado, representantes propiamente del Estado. Los 3 actores fundamentales, los CONSATs, los Consejos Regionales de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Ok? Entonces, ello. Y a su vez, ya como parte de la organización como entidad tiene que hacer que sus trabajadores participen. ¿Correcto, Miguel? En el IPER, por ejemplo. Yo como empleador, ¿cómo hago que mi trabajador participe? En el IPER, que es la identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. Tienen que participar activamente. ¿Bien? Entonces, eso es importante. Otro de los principios que hace referencia al marco normativo es el principio de primacía de la realidad. ¿Y a qué hace referencia este principio de primacía de la realidad? Quizá muchos de ustedes se pregunten. Pues bien, lo que establece este principio de primacía de la realidad es que para la seguridad y salud en el trabajo, cuando todo lo que prima es la realidad. Prima la realidad ante cualquier documentación. Para explicarles un poquito sobre ello. Por ejemplo, si se realiza una inspección por parte de SUNAFIL a una entidad pública o una supervisión por parte de servir a una entidad pública, bajo el principio de primacía de la realidad, lo que prima es la realidad sobre la documentación. La entidad puede presentar un muy buen plan para la vigilancia, prevención y control del COVID que contenga todo lo necesario. Pero si ese plan no se visualiza, no se vislumbra, no se ajusta a la realidad que se tiene, ¿qué primará? ¿El documento bien presentado o la realidad? Prima la realidad. Aquello que se está visualizando, aquello que se consta en la realidad. El documento puede estar muy bien elaborado, pero si esto no es congruente con la realidad propiamente dicha, pues lo que va a primar es la realidad sobre la documentación. A este principio se le denomina principio de primacía de la realidad. Otro principio es el principio de protección. Y de hecho, ¿qué establece este principio de protección? Las condiciones del trabajo, que los trabajadores realicen un trabajo digno, que garantice la vida saludable, física, mental y social. El empleador y en los documentos de gestión, tales como, por ejemplo, el IPER, el programa anual de SST, el RIS, el reglamento interno de SST, tiene que implementar acciones para justamente cumplir con estos principios. Por ejemplo, el principio de protección. El trabajador, las condiciones de trabajo tienen que ser dignas. Debe existir condiciones óptimas para que el trabajador realice un trabajo digno y que a su vez, adicional a realizar un trabajo digno, también se considere propiamente el hecho de que se identifiquen cuáles son los ambientes seguros y saludables, se encuentren con ambientes seguros saludables, las condiciones del trabajo en cuanto al bienestar y a la dignidad, que pueda permitir los logros de los objetivos personales. ¿Ok?
Eso es sumamente importante. Entonces, estos 9 principios debemos de tomarlo en consideración cuando elaboremos los documentos de gestión, tales como, por ejemplo, el RIS. Cuando se elabore el RIS, van a tener que tomar en consideración estos documentos. Cuando se elabore el IPER, tienen que considerar la aplicación de estos principios, porque son los rectores dentro del marco normativo. Son los principios que rigen toda la implementación de cada uno de los documentos del sistema de gestión. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya habiendo explicado ello, vamos a aterrizar un poco más sobre cómo implementamos el sistema de gestión y a su vez cómo elaboramos el RIS. Pero vayamos paso a paso. Estos son los primeros pasos para la implementación de un sistema de gestión de SST. ¿Sí? Aquí ustedes van a poder visualizar que para implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se tiene que desarrollar, primero, lograr el compromiso. ¿Pero el compromiso de quién? Del empleador. ¿Cómo logramos el compromiso del empleador? Con la política. La política es uno de los documentos fundamentales dentro de la implementación. Entonces, con la política, el empleador se compromete a implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, mediante este documento, la política. Un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que no tenga la política, que es uno de los documentos fundamentales, de hecho no va a poder correr bien porque no va a tener el compromiso de la más alta autoridad. Entonces, ustedes, gestores de recursos humanos, jefes de recursos humanos, servicio de seguridad y salud en el trabajo que se encuentran presentes, tienen que, como primer documento, tener pues su política, ¿ok? Su política. Porque la política establece el compromiso. Y en base a este compromiso se va a ir desarrollando todas las acciones. Entonces, el primer paso, contar con la política. En la política se visualiza, se vislumbra el compromiso del empleador o la máxima autoridad para implementar el sistema de gestión. Cuando ya se tenga esta política, vamos a pasar a un siguiente nivel. Y es cómo estamos en este momento, que estamos implementando el sistema de gestión. ¿Cuánto tenemos de implementado? No es lo mismo decir un 5% que decir un 50% o un 80%. Para conocer la situación real respecto a la implementación del sistema en la entidad, ¿qué se necesita? Realizar un estudio de línea base. Por eso es que el segundo paso es la realización del estudio de línea base. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el estudio de línea base va a establecer los considerandos para poder ver, pues, cómo nos encontramos, bajo qué condiciones estamos. ¿Sí? Ese es el estudio de línea base, punto de partida, para ver dónde nos encontramos. Ya cuando se tenga este estudio de línea base, que es el diagnóstico, se podrá ver pues si se tiene el nivel de implementación en ese momento in situ, en ese lugar, bajo esas condiciones, si se tendrá un 5%, un 20%, un 50%, un 80% de implementación. Sobre esto, cuando ya se tenga todo el porcentaje de la implementación, se va a poder gestionar porque se va a conocer qué es lo que falta dentro de la implementación. Y vamos a pasar a hacer el tercer documento. El tercer paso, que es el IPER. Es muy importante, y por qué cuando toco este tema de reglamento interno de SST, inicio por estos puntos, porque no podría realizarse un RIS si previamente no se hizo un IPER-C. Es importante que se elabore el peligro, se elabore la identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles, se realice el IPER-C, para que posterior a ello se elabore el RIS. Y en breve les voy a ir explicando el por qué. Porque en el RIS se tienen estándares de SST. La pregunta es, ¿cómo se establecen los estándares si no se conocen los peligros y los riesgos? No habría forma de establecer. Por eso es fundamental que el IPER-C se elabore primero para identificar los peligros, evaluar los riesgos y los controles, y ya posterior a ello, cuando ya se conoce la realidad propia de la entidad, podamos elaborar el otro documento, que va a recoger información del IPER. Por eso es que hay un orden, ¿ok? Entonces, no es que elaboremos el RIS simplemente como primer documento. Tiene que haber un orden correspondiente y previo a ello tenemos que elaborar el IPER-C. El IPER-C, este documento fundamental, va a ayudar a identificar qué peligros y qué riesgos se encuentran expuestos los trabajadores. Es muy importante que sepan que el IPER-C se elabora por puesto de trabajo. Es decir, si la entidad tiene 30 puestos de trabajo, ¿cuántos IPER-Cs tendrá?
¿Cuántos IPRCs? Cuenten. A ver, vamos a ver por ahí la participación. Si la entidad tiene 30 puestos de trabajo, ¿cuántos IPRCs tendrá si les estoy indicando que el IPRC se elabora por puesto de trabajo? A ver, vamos a ver. Muy bien, formidable. 30, correcto. 30 puestos de trabajo. Formidable, exacto. Y si tuviese 10 puestos de trabajo, ¿cuántos IPRCs elaboraríamos? 10. Formidable. Muy bien, 10. Entonces, siempre tengan en claro que el IPRC se elabora por puesto de trabajo. Quizá ustedes digan, pero ¿y por qué? Porque cada puesto de trabajo tiene funciones asignadas y se tiene que hacer una evaluación porque en base al cumplimiento de esas funciones van a tener que desarrollar, se va a tener que identificar a qué peligros y a qué riesgos se encuentran. Un puesto A no va a tener los mismos peligros y riesgos que un puesto B. Son distintos, ¿sí? Entonces, para ello, exacto, mi estimado Carlos. Todo al final va a ser un documento que va a elaborarse por puesto de trabajo. Pero sí lo tenemos que elaborar y desarrollar por puesto. No es que se tenga un único IPRC que va a abarcar todo. No. Si no es un IPRC para un puesto A, un puesto B, un puesto C, luego podrías hacer una compilación y tener pues todo tu documento de gestión. Eso sí es válido, ¿ok? Muy bien. Entonces, el IPRC se elabora por puesto de trabajo, siempre. Y, de hecho, el IPRC, ¿por qué se realiza? Porque si nosotros conocemos a qué peligros y a qué riesgos se encuentran expuestos, vamos a poder saber cómo controlarlos. Lo desconocido jamás se va a gestionar. Jamás. ¿Qué necesitamos para gestionar? Conocer. ¿Cómo conocemos a qué peligros y a qué riesgos se encuentran los trabajadores? Con el IPRC. No podríamos utilizar otra herramienta si no fuese el IPRC. Por eso es que realizamos la identificación de peligros, la evaluación de los riesgos, que es fundamental, documento fundamental. De hecho, es la columna vertebral dentro del sistema de gestión. De todos los documentos, la columna vertebral del sistema de gestión es el IPRC. Y de hecho, esto sirve como insumo, ¿para qué? Para elaborar el RIS. Para elaborar el reglamento interno de SST. Por eso es que ustedes, para que elaboren el RIS, previamente, ¿qué deben contar? Deben contar con el IPRC. ¿Sí? Deben contar con el IPRC. ¿Ok? Listo. Es entonces ese documento. Y ojo, en el IPRC tienen que identificar los diferentes peligros, porque hay peligros físicos, químicos, biológicos, disergonómicos, psicosociales, locativos. Los diferentes tipos de peligros se van a tener que identificar. Y aquí era la importancia. ¿Se acuerdan hace un momento que les decía? Los trabajadores participan, ¿cierto? Pero ¿dónde participan los trabajadores? Los trabajadores van a participar en la elaboración del IPR. Por eso es que el IPRC es participativo. Y ustedes dirán, ¿y por qué el trabajador, es tan importante que el trabajador participe en la elaboración del IPRC? Por una sencilla razón. El trabajador está 5 días, bueno, durante 8 horas al día realizando esas funciones, 5 días a la semana, durante 22 días o 24 días al mes, durante 12 meses al año, durante N años. Pregunta, ¿conocerán o no conocerán a qué peligros y riesgos se encuentran expuestos? Si el trabajador está ahí, quizá no de forma técnica, sabiendo pues qué tipología de peligro es, pero sí sabe a qué está expuesto. Esa información valiosísima, el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene que recogerla para poder elaborar un IPRC con información validera por parte de los trabajadores, ¿no? Que han recogido toda esa información y plasmarla. El servicio de SST va a hacer el análisis en base a la probabilidad, severidad, ya toda la matriz correspondiente, pero sí es importante que los trabajadores participen en la identificación de los peligros, ¿sí? Entonces, claro que sí. Lo realizamos de esa forma, ¿ok? Listo. Entonces, eso respecto a el tercer paso. ¿Sí? El tercer paso, que es identificar los peligros y evaluación de riesgos. ¿Y por qué les comento ello? Porque, de hecho, no podríamos, repito, realizar el RIS si no hemos realizado bien el IPRC, ¿ok? El cuarto paso es conformar el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Y cómo conformamos el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? El comité es bipartito y paritario, representantes de trabajadores y empleadores, y de hecho el comité tiene que cumplir ciertas funciones también dentro del sistema de gestión.
Todas las entidades que tienen de 20 a más trabajadores conforman un comité. Todas aquellas que tienen menos de 20 trabajadores eligen un supervisor de SST. Entonces, bajo ese esquema, corresponderá, ustedes verán si dentro de la entidad corresponde el comité de SST. Luego de ello, ya viene pues el RIS, que es el quinto paso. Elaborar el reglamento interno de SST. Este reglamento interno de SST es importante establecer que es obligatorio para aquellas entidades que tienen de 20 a más trabajadores. Existe la obligatoriedad. El marco normativo lo establece, ¿sí? Y en este reglamento interno de SST está constituido por diversos puntos que en breve lo voy a mencionar. Dentro de ellos, uno de los más resaltantes son los estándares de SST, que ahora lo vamos a comentar, ¿sí? Entonces, este RIS de 20 a más trabajadores. El sexto paso es elaborar el programa anual y el programa anual de capacitaciones, programa anual de SST, programa anual de capacitaciones, que contienen las actividades propias en el desarrollo propio del proceso de implementación. Y el programa de capacitación, que son las capacitaciones que se desarrollan a los trabajadores en base a los peligros y riesgos que se han identificado en el IPRC, que de hecho se elaboró por puesto de trabajo. ¿Ok? El séptimo paso son los otros documentos y registros obligatorios. De hecho, se cuentan con 8 registros obligatorios para la implementación de los sistemas de gestión, como por ejemplo, el registro de inducción, capacitación, entrenamiento, registro de inspecciones de seguridad, registro de indicadores, registro de entrega de PPs y equipos de emergencias, registro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, registro de exámenes médicos ocupacionales, registro propiamente de las auditorías del sistema de gestión de SST, registro de los monitoreos de agentes físicos, químicos, biológicos y ergonómicos. Estos registros también se debe contar, la entidad debe contar con estos registros y con los documentos obligatorios, ¿sí? Entonces, esto es un breve resumen respecto a el paso a paso para poder implementar el sistema de gestión. Ahora vamos a centrarnos en el RIS, que es el reglamento interno de SST. ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se establece? ¿Bajo qué consideraciones? Y de hecho, ¿cómo se elabora este documento fundamental? El artículo 34 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo establece que todas las empresas con 20 a más trabajadores elaboran su RIS, que es su reglamento interno SST. Todas aquellas empresas que tienen de 20 a más trabajadores. ¿Ok? Entonces, si una entidad tiene de 20 a más, va a encargarse va a desarrollar y va a elaborar su RIS. ¿Ok? Listo. A su vez, es importante señalar, por ahí veo que están realizando las consultas, en la ronda de preguntas que vamos a llegar en un momento, ahí se van a responder, ¿sí? Se van a responder ahí las dudas y consultas que ustedes están consignando en la cajita de comentarios. Muy bien. Entonces, como les indicaba, el reglamento interno SST está en función de una obligatoriedad que establece pues, en el artículo 34 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Las empresas con 20 a más trabajadores elaboran su RIS, que es su reglamento interno SST. ¿Y qué es el RIS? El reglamento interno SST es el conjunto de normas internas de cumplimiento obligatorio. O sea, es aquel documento en el cual están las normas internas de obligatorio cumplimiento por el personal de la empresa y de terceros, porque de hecho también tiene estándares para los trabajadores de la entidad y estándares para aquellos proveedores, terceros que se encuentran dentro de las instalaciones. O sea, contiene todo ello, ¿ok? Entonces, eso por un lado. ¿Qué más vamos a tener? Eso es por un lado, entonces, ¿no? Entonces, es bajo ese mecanismo. ¿Qué se deben seguir durante el proceso productivo? O sea, dentro de todo el desarrollo propio y a fin de prevenir riesgos en el trabajo y enfermedades ocupacionales. Estos estándares, que hace un momento les indicaba, o sea, el RIS, el corazón del RIS, son varios tópicos que tiene, que en breve lo explico, pero el corazón del RIS está en función de los estándares, esos cumplimientos, esos lineamientos internos que los trabajadores tienen que cumplir a fin de que no ocurran accidentes de trabajo ni enfermedades profesionales. De hecho, es importante aquí precisar algo. Cuando ocurre un accidente, muchos dicen, ¿por qué se originó el accidente? ¿Cuál fue la causa raíz que dio origen al accidente? ¿Cierto? Pues bien, tenemos que partir desde ahí. El accidente se da o bien por un acto subestándar o bien por una condición subestándar o en su defecto, la combinación de ambas.
La combinación de un acto subestándar, una condición subestándar, da un accidente. O sea, puede darse el accidente o bien solo por un acto subestándar, o bien por una condición subestándar, o en su defecto, la combinación de ambas. Entonces ahí la pregunta es, ¿y dónde se encuentra? ¿Cómo determinamos que fue subestándar? ¿Dónde están los estándares? Y la respuesta es, los estándares están en el RIS, en el reglamento interno de SST. Por eso es que es fundamental elaborar este documento y, de hecho, esos estándares de seguridad y salud en el trabajo van a estar de la organización, porque la organización tiene sus propias particularidades, dependiendo del sector, dependiendo propiamente de la entidad, o sea, de las funciones que vayan a cumplir, y en el RIS se consignan los estándares de SST, ¿sí? Entonces, para ello, estos estándares de seguridad y salud en el trabajo tienen que estar establecidos en este RIS. ¿Por qué? Porque el RIS es el conjunto de normas internas. Es un documento, es un reglamento interno de SST de la organización. Y este reglamento interno tiene las normas internas, los lineamientos internos, que son de obligatorio cumplimiento para el personal de la entidad. Y de aquellos terceros que se encuentran dentro, que realizan labores dentro de las instalaciones. Entonces, de hecho, es sumamente importante que se elabore, ¿no? Y ¿para qué se elaboran estos lineamientos? Para que al final no ocurran los accidentes ni las enfermedades, sabiendo que la causa de un accidente, ¿cuál es? Un acto subestándar, una condición subestándar o la combinación de ambas, ¿ok? Entonces, es sumamente importante. Ahora, tenemos que ver también este reglamento interno SST. Muy bien, vamos a desglosarlo parte por parte, ¿sí? El reglamento interno de SST lo establece el artículo 74 de la ley, establece. El reglamento debe constar con la siguiente estructura mínima. ¿Qué estructura mínima tiene que poseer pues, el reglamento? Los objetivos y alcances. De hecho, ¿cuál es el objetivo? El alcance de la implementación del sistema. Es una de las partes. Lo otro es el liderazgo. ¿Liderazgo de quién? De la más alta autoridad. ¿Se acuerdan hace un momento cuando les indicaba la política? La política es el compromiso. ¿Compromiso de quién? Del empleador. El empleador tiene que liderar la implementación del sistema de gestión. ¿Ok? Entonces ese liderazgo se ve reflejado aquí. Los compromisos, aquellos compromisos que la organización tiene, y bueno, la política, como les estaba mencionando, ¿no? Que es el documento mediante el cual se visualiza pues, este liderazgo, ese compromiso para implementar el sistema. Entonces, esa política se tiene que consignar, porque por ello les explicaba los antecedentes, para que ustedes puedan ir viendo qué requiere, qué se necesita, qué cuenta este documento. Política. Primero, antes de la política, sus objetivos, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Las atribuciones. La tercera parte del reglamento, o sea, en la estructura mínima que debe contener el reglamento, son las atribuciones y obligaciones del empleador. ¿Cuál es la atribución del empleador? ¿Cuál es la obligación del empleador? De los supervisores, del comité de SST, de los trabajadores y de los empleadores que les brindan servicios si los hubiese. Es decir, atribuciones y obligaciones de los actores fundamentales dentro de la organización. Por un lado, el empleador, los supervisores de SST, el comité que es bipartito y paritario, que tiene representantes de los trabajadores y de los empleadores, que también les indiqué hace un momento, por eso les daba todos los antecedentes para que puedan ir conectando la información que deben poseer. Entonces, ese comité que se conforma de forma bipartita, paritaria, también debe aquí establecerse cuáles son las atribuciones, qué atribuciones tiene dentro de la implementación y cuáles son las obligaciones que les han sido conferidas. ¿Sí? Entonces, y de hecho, tanto para el empleador, tanto para los supervisores, tanto para el comité y los trabajadores, porque los trabajadores también tienen obligaciones, tienen que cumplir con los estándares, con los lineamientos. Entonces, hay obligaciones que el trabajador debe cumplir y que está consignado en el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. En este reglamento interno de SST deben consignarse esas atribuciones. ¿Ok? Listo. Por otro lado, tenemos los estándares. Aquí está resaltado los estándares de seguridad y salud en el trabajo, tanto de las operaciones, es decir, del proceso propio de la entidad,
así como también los estándares de seguridad y salud en el trabajo de los servicios y actividades conexas que puedan estar dentro de la organización. Entonces, eso también tiene que consignarse. Eso por un lado. Entonces, cuando ustedes vayan desarrollando, cuando vayan realizando, vamos a ir viendo que cuando ustedes generen, realicen todas las acciones, siempre vamos a tener eso en consideración, ¿ok? Entonces, eso para que puedan ahí tomar en consideración. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a tener? Estándares. Los estándares que son los lineamientos, que son las directivas, ¿ok? Esos estándares correspondientes como lineamientos, son disposiciones internas. Disposiciones internas. Los estándares son disposiciones internas para cumplir. Los trabajadores tienen que cumplir con estos estándares. Pero como les había indicado, estos estándares no podrían elaborarse en tanto no se haya elaborado el IPER. Si no se conocen los peligros y los riesgos, ¿podría identificarse algún estándar? No hay forma. Por eso es que antes de desarrollar el RIS, elaboren siempre su IPER-C, que esté actualizado, que sus trabajadores participen, para que este reglamento interno de SST sea un reglamento con sustento, con información validera, que cumpla el objeto y la finalidad para la cual fue creado. Entonces, en ese sentido, esos estándares van a estar alineados a los peligros, a los riesgos a los cuales los trabajadores se encuentran expuestos. Entonces, eso es fundamental. Tanto los estándares de la organización, que son propios de la organización de la entidad, así como también los estándares de aquellos terceros, proveedores externos que se encuentren dentro de las instalaciones. También tiene que darse los estándares para el cumplimiento, porque existe una responsabilidad. Sí existe una responsabilidad. El empleador es responsable y si ocurre un accidente con un proveedor dentro de las instalaciones de la entidad, existe la responsabilidad solidaria. Por eso es que es muy importante que la entidad también consigne los estándares de seguridad y salud en el trabajo para aquellos servicios, actividades conexas que se encuentran laborando, desarrollando actividades dentro de las instalaciones. Y se dé obligatorio cumplimiento, ya que el RIS es básicamente para poder todas las disposiciones normativas internas de cumplimiento obligatorio por los trabajadores y por aquellos terceros. Este RIS también se tiene que compartir a estos proveedores, terceros, para que puedan cumplir con los estándares que han sido señalados para ellos, ¿sí? Entonces, eso es fundamental. Otro punto como que forma parte de la estructura es la preparación y respuesta ante emergencias. Y de hecho, lo que se tiene que hacer, pues, es qué hacer ante una emergencia que pueda darse. Dependiendo del sector, se van a consignar emergencias. Va a depender mucho de qué sector es, de qué rubro es, para poder determinar y a qué emergencias se tienen. Emergencias, por ejemplo, usuales que se consignan cuando ocurre un sismo, cuando ocurre, por ejemplo, dependiendo de dónde se encuentran, ¿no? Un deslizamiento, por ahí cuando ocurre un tsunami. O sea, de hecho, esas emergencias que puedan darse, todos, preparación y respuesta ante emergencias, consignando siempre las fases, el antes, el durante y el después. ¿Qué hacer antes? ¿Cómo planificar? ¿Qué hacer durante? ¿Y qué hacer posterior a ello? Entonces, el antes es el durante y es el después. Para las emergencias que puedan identificarse, y de hecho, estas emergencias también se van a poder conocer y van a poder irse identificando conforme se conozca el IPER, ¿cierto? Conforme se conozca el IPER, se irá identificando, porque ya se va a saber a qué peligros, a qué riesgos, dentro de toda la variedad. Entonces, y externos también, que puedan darse en base a la ubicación donde se encuentra, ubicación geográfica. Entonces, esa preparación y respuesta ante emergencias también está en el RIS, como una de las partes de la estructura. Entonces, su reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo tiene que establecer que debe contar con la siguiente estructura, ¿no? Los objetivos, los alcances, las atribuciones, las obligaciones del empleador, de los supervisores, del comité SST, los trabajadores, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas obligaciones y atribuciones? Fundamental para todos los actores, que tengan el conocimiento de cuál es su atribución y cuál es la obligación también, ¿sí? Eso por un lado. Otra pregunta muy usual es, ¿el empleador entrega el RIS bajo cargo mediante medio físico o digital?
¿Qué quiere decir eso? Eso lo establece el artículo 75 del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces aquí lo que ocurre es, el empleador va a entregar este reglamento interno de SST. No solamente queda en elaborarlo, sino que el documento se entrega, se pone a disposición del trabajador. El trabajador tiene que tomar conocimiento de este reglamento interno de SST, tiene que conocer, tiene que lecturar este reglamento interno de SST. Entonces, por eso es que la norma establece que el empleador entrega el RIS bajo cargo, un documento que sirva como evidencia y a su vez puede ser ya sea mediante medio físico o digital. ¿Sí? Entonces, a la pregunta, ¿todos firman? Bueno, van a tener que, cuando reciban este documento, van a tener que constar de una evidencia, ¿sí? De la recepción. El envío o la entrega de este documento puede ser por correo, puede ser impreso, se pueden utilizar los medios digitales que existen, así como también se puede imprimir y se puede entregar en físico al trabajador, ¿no? Entonces ya los medios es la generación y ustedes van a tener que elegir cómo van a hacer la entrega, pero sí de que se tiene que dar al trabajador, se tiene que entregar al trabajador este RIS, es obligatorio. ¿Qué más? De hecho, siempre desarrollen primero el IPER, o sea, elaboren el IPER, tengan su política, que es el compromiso para que en función a esto puedan ya tener los insumos necesarios para la elaboración del RIS. El RIS, para elaborarlo, necesitamos de insumos previos. El RIS es un documento, como ustedes lo pueden visualizar, que contiene la estructura de estos 6 puntos como estructura mínima, pero sí es importante contar con la información previa, si no, no podríamos desarrollarlo, ¿sí? Otra pregunta muy usual es, ¿y a quiénes se debe entregar el RIS? ¿Cierto? ¿A quiénes se tiene que entregar el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo? A todos los trabajadores de la entidad, a todos los trabajadores es la entrega de este reglamento, este documento, a su vez también a todos los trabajadores de aquellos regímenes laborales obviamente distintos, aquellos terceros, aquellos que están desarrollando labores que están dentro de las instalaciones, también a aquellos, inclusive, o sea, dentro de todo el enfoque que se desarrolla es a todos los trabajadores del régimen de intermediación y tercerización, a las personas en modalidad formativa, y bueno, pues a todos aquel cuyos servicios subordinados o autónomos se prestan de manera permanente o esporádica en las instalaciones del empleador, ¿no? Entonces, este es el alcance para poder tener en contexto de cómo se va desarrollando, ¿ok? Entonces, siempre pero muy importante que ustedes tengan en claro que este RIS es un documento que de hecho donde se tiene las disposiciones internas y que va a regular el cumplimiento de los trabajadores para poder prevenir las dos cosas, el accidente de trabajo y las enfermedades. ¿Se acuerdan cuando al inicio de la conferencia les indicaba la implementación de la ley tiene un objetivo, tiene una finalidad? Pues bien, estos documentos contribuyen al cumplimiento de este objetivo y este reglamento interno de SST contribuye en gran medida a que se pueda llevar a cabo, se logre la no ocurrencia de los accidentes, pero para eso tienes que consignar información, se tiene que aplicar. Por eso son los estándares, ¿no? El trabajador, para que no cometa esos actos subestándares que son los que originan el accidente, o que no se dé esas condiciones subestándares que son las que originan el accidente, tienen que, de una u otra forma, ver qué acciones van a desarrollar. Y para eso son los estándares, los lineamientos. Estándar de seguridad, subestándar, ¿qué significa? Debajo de el estándar, si cumple con el estándar, formidable. Si supera lo que el estándar establece, formidable. Todo aquello que supere lo que el estándar establece va muy bien. Pero si por ahí se está cumpliendo debajo del estándar, es subestándar. Y este subestándar, pues, podría ser generador de un accidente de trabajo. Entonces, para eso, los trabajadores tienen que conocer cuáles son los estándares. Y repito, estos estándares, cuando ustedes lo elaboren, ¿qué documento como insumo fundamental necesitarán? El IPERSE. Y también, para que se pueda dar, ¿qué documento también necesitan? Necesitan la política. La política, porque tienen ahí sus objetivos, que van a estar consignados aquí en el RIS. Entonces, cuando ustedes ya vayan organizando ahora para elaborar su RIS, elaboren primero su política, que es el compromiso, que el empleador lo firme, porque ahí está mostrando el compromiso,
de hecho, adicional a ello, te establezcan cuáles son los objetivos del sistema, qué es lo que pretenden conseguir con el sistema, y a su vez también las atribuciones y obligaciones. El comité tiene sus obligaciones o funciones que cumplir. Están dadas en el marco normativo. Por ejemplo, todos los que deseen saber cuáles son las funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo lo van a poder ubicar en el Decreto Supremo 001-2021-TR, que establecen, pues, es una modificatoria del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, y aquí se contemplan cuáles son las funciones del comité. Todas las funciones del comité actualizadas, ¿sí? Entonces, de hecho, esas funciones, esas obligaciones tienen que cumplirlas el comité. Su gestión está dentro del cumplimiento de ello. El empleador también tiene responsabilidades dentro del sistema de gestión. Elaborar este documento, elaborar los documentos obligatorios, y todas esas obligaciones tienen que estar consignadas. Los trabajadores también, para participar de forma activa. Entonces, dentro de la ley también establece, nosotros como trabajadores, ¿y cuáles son nuestras obligaciones, de hecho, como trabajadores? Tenemos que participar dentro del sistema de gestión, tenemos que participar en las capacitaciones, tenemos que realizar nuestros exámenes médicos ocupacionales, ¿no? O sea, de hecho, tengo que pasar mi examen médico ocupacional, tengo que pasar mi examen médico ocupacional. Entonces, entre tantos, varios puntos, ¿sí? Eso por un lado, y por el otro lado, repito, estándares. Entonces, ustedes, el corazón de su RIS, que sean sus estándares de SST, porque con ello van a contribuir a que no ocurran estas dos cosas, los accidentes y las enfermedades. Y finalmente, no se olviden siempre consignar en su reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo la preparación y respuesta ante emergencias, sabiendo que debe analizarse desde un enfoque antes de la emergencia que se hace, buscar todo lo necesario para poder consignar ahí el antes, o sea, toda la planificación que se va a requerir, el durante, propiamente en el momento en el cual se está generando esta emergencia, y el después, ¿no? Entonces, es en función a ello que contiene estas partes fundamentales el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, es la estructura mínima. En base a esto, ustedes tienen que elaborar, mapeando bien la información, conociendo bien cuáles son sus peligros y riesgos, habiendo desarrollado los pasos previos, ¿sí? Entonces, esto ha sido las indicaciones correspondientes a cómo elaborar este documento, y pues relacionarlo con los documentos obligatorios del sistema de gestión, y a su vez con también el cumplimiento de los principios, que son el principio de prevención, el principio de participación, que se van incorporando en cada uno de estos tópicos, para que pueda ser congruente entre el objeto, la naturaleza de la ley y el documento como tal, ¿sí? Muy bien, entonces eso es en función a la ponencia correspondiente. Damos por finalizada la parte de la ponencia. Iniciemos ahora la ronda de preguntas. Cualquier duda, consulta, inquietud que puedan tener ustedes, pueden desarrollarla para poder dar aquí la atención a sus consultas, a sus dudas que puedan ir teniendo. Estamos prestos para poder absolver las dudas e inquietudes que tengan. Muchas gracias, Liliana, por esta presentación. Ha sido muy interesante y realmente hemos recibido bastantes preguntas durante toda la ponencia. Vamos a leer algunas de ellas para que, por favor, puedas apoyar a nuestros participantes. Aquí un usuario nos pregunta: buenas tardes, en un área de 6x6 con 8 trabajadores cada uno con su computadora, ¿qué riesgos hay y qué control se aplicaría? Gracias por su respuesta. Muy bien, de hecho, para poder responder esa consulta siempre se tiene que hacer la identificación in situ, ¿sí? In situ. Por eso es que el IPAR-C, cuando se elaboran, se identifican los peligros y los riesgos, se realiza el supervisor, el analista, el especialista en seguridad y salud en el trabajo, tiene que estar ahí verificando a qué tipo de peligros se encuentran expuestos. Pueden ser peligros físicos. Cuando hablamos de peligros físicos, hablamos de temperatura, iluminación, vibración. Puede hacer que la iluminación sea deficiente, puede hacer que no haya ventilación, puede hacer que esté en una zona de vibración. Entonces, miren, esto es solamente peligros físicos, por eso es que se requiere estar ahí para poder recoger la información. Otro de los peligros que pueden estar es ergonómicos. Peligros ergonómicos, posturas de trabajo, cómo están desarrollando la labor, si están realizando movimientos forzados, movimientos repetitivos, dentro de los peligros ergonómicos. Psicosociales, quizá en el ambiente de trabajo estén con carga laboral, estén trabajando más de 12 horas, ¿no? Entonces se hace todo ese análisis. Eléctricos, por ejemplo,
Si me dice que están con computadoras, puede que quizá los cables estén en mal estado, puede generarse un shock eléctrico, mecánicos también, locativos, caída a nivel, pueda que estén los cables en el piso, se pueden caer. Entonces, en realidad hay una gran variedad de peligros y riesgos a los cuales los trabajadores van a estar expuestos. Es importante hacer la verificación in situ en ese lugar de trabajo para poder determinarlos, ¿sí? Quizá las máquinas, la ubicación de su puesto de trabajo no sea adecuado, entre tantos puntos correspondientes, pero es necesario ahí realizar la ubicación correspondiente y la analización, bueno, analizar la situación propia del entorno, ¿sí? Eso sería en función a su consulta. Perfecto, justo acá, por ejemplo, Luz Marina nos dice que el uso inadecuado, pues, de muebles, ¿no? Cuando un trabajador no está utilizando realmente una silla correcta, ¿no? Una mesa adecuada para su altura, ¿no? Etc. Bien, William de la Cruz tiene otra consulta. ¿Es una institución educativa o en una institución educativa, cómo se considera en el IPERC a los alumnos y a los profesores? Muy buena pregunta. De hecho, en una institución educativa, el empleador es el empleador y los profesores que van a ser trabajadores de, ¿no? Entonces, de hecho, ahí se tiene que elaborar igual por puestos de trabajo, que son los empleadores y son los trabajadores de la entidad, en este caso es del centro educativo. Entonces, ellos son, porque de hecho la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo hace referencia entre el empleador y los trabajadores. En este caso, los alumnos no forman parte de, pero como están dentro de las instalaciones, también se tiene que considerar para poder buscar, como están dentro de las instalaciones, ¿se acuerdan? Hace un momento les mencionaba el principio de responsabilidad, y a su vez que existe una responsabilidad, se ocurre en alguna índole, entonces tienen que ahí buscar los medios y condiciones para poder fortalecer, para poder desarrollar, para poder realizar bien pues, las labores correspondientes, ¿no? Entonces, eso como parte de. ¿Ok? Entonces ahí identifiquen bien qué peligros, qué riesgos se encuentran expuestos. Bien, acá tenemos otra consulta, una consulta de Lourdes Bea. Ella pregunta, ¿quién supervisa el cumplimiento de la elaboración del IPERC y los otros documentos que hemos tratado en esta conferencia en las entidades públicas? Muy buena pregunta también. De hecho, la supervisión que se da dentro de toda la ejecución correspondiente, se encarga SUNAFIL de realizar las inspecciones a las entidades que tienen régimen laboral privado, en este caso 728. A todas las que son de 728 se encarga el SUNAFIL de realizar las inspecciones. A aquellas que no son consideradas del régimen laboral, o sea, no, el régimen laboral no es 728, sino es otros regímenes laborales del sector público, o sea, CAS 276, ¿no? Ya se encarga Servir. Servir se va a encargar de realizar las acciones de supervisión. Para ello se tiene un área de supervisión dentro de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos que realiza las supervisiones correspondientes. Voy a consignar aquí en la cajita de comentarios el correo para en caso ante incumplimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo puedan presentar ahí las denuncias correspondientes ante incumplimientos para poder verificar pues si se está cumpliendo, quizá no se está cumpliendo la implementación, ¿sí? Entonces eso por un lado. Permítame un segundo, estoy consignando por ahí. El correo es supervisión@servir.gov.pe, ¿sí? Por aquí vamos a ver. ¿Se está mandando? Sí, eso es importante que ustedes consignen, que lo tengan claro, y bueno, diferenciar ello, ¿no? Los servidores públicos que están dentro del régimen laboral 728 para SUNAFIL se encarga de realizar las actuaciones inspectivas, y para todos aquellos servidores públicos que son distintos al régimen 728, en este caso, Servir. Perfecto, entonces ya saben, ahí tienen el correo a la mano, supervisión@servir.gov.pe. Maribel Yasila nos comparte otra pregunta. ¿Cómo gestionar una capacitación para todo el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de su entidad, en este caso la UGEL Ventanilla? ¿Pero qué tendría que hacer otra entidad pública que desee saber más sobre el tema? De hecho, si quieren sobre comités de seguridad y salud en el trabajo, nosotros estamos en un ciclo de conferencias abiertas. Próximamente tenemos un tema que es Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, y de hecho pueden también inscribirse para poder participar, o si ya gustan desear solicitar una asistencia, una capacitación para la entidad, pueden escribir al correo info@servir.gov.pe, ¿sí? El correo lo voy a consignar aquí también, es info@
servir.gov.pe. Entonces ahí, a ese correo escriben y solicitan la capacitación. Vamos a dar atención a su pedido. Perfecto. Ahora, Lourdes Vega nos consulta si los documentos de seguridad y salud en el trabajo deben ser de conocimiento de todos los trabajadores de la entidad. Los documentos del sistema, todos los documentos se hace referencia. Lo pone muy general. Supongo que debe hablar sobre todos los documentos que se presentaron hoy día. A ver, de hecho, el RIS, el trabajador lo tiene que conocer. O sea, no habría razón si el RIS se elaborase y el trabajador no lo conociera. O sea, no habría razón. De hecho, el RIS te tiene que elaborar y el trabajador, el empleador tiene que proporcionar al trabajador este reglamento interno de SST para el conocimiento correspondiente. Entonces, eso es obligatorio. El IPRC, también el trabajador tiene que participar y tiene que desarrollar todas esas acciones. Y por otro lado, también, de hecho, tenemos por ejemplo, la política, que de igual forma, la política es el compromiso y de hecho el trabajador tiene que conocer, ¿sí? Entonces son los documentos que los trabajadores tienen que ir conociendo, los documentos del sistema de gestión. Entonces sí, los documentos son de conocimiento del trabajador. Genial. Aquí tenemos 3 preguntas relacionadas a la función del médico ocupacional. La primera es, ¿qué pasa si una institución no cumple con contratar un médico ocupacional? Alguien agrega, un médico general puede asumir el cargo de médico ocupacional. Y finalmente nos piden también especificar si, por ejemplo, una enfermera ocupacional puede asumir esta responsabilidad del médico ocupacional. Bueno, muy bien. Primero, respecto a su primera consulta, debo señalarles lo siguiente. La norma establece una obligatoriedad respecto al cumplimiento de la implementación del sistema de gestión de SST y también de contar con un médico ocupacional. Ahora, es importante para responder su segunda y su tercera consulta que tome en referencia lo que dispone el anexo número 1 de la Directiva Administrativa 321-2021-MINSA, que se ha dado pues, el año pasado. Esta Directiva Administrativa 321-2021-MINSA establece los lineamientos para elaborar propiamente el plan para la vigilancia, prevención y control del COVID. Y en el anexo número 1 se señala cuáles van a ser los documentos propios, o sea, es decir, todas las, por centro de trabajo, por cantidad de trabajadores, con qué profesionales de salud se debe contar, ¿no? Porque depende mucho de la cantidad de trabajadores. Entonces, eso es importante. ¿Y cuáles son las competencias para esos trabajadores, ese personal de salud, dependiendo de la cantidad del número de trabajadores? El profesional de la salud puede ser una enfermera, un médico, pero ahí, en este anexo, va a encontrar tipo de actividad, centro de trabajo tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, dependiendo de los trabajadores, usted consigna qué tipo de centro de trabajo está y ahí va a poder visualizar con qué se debe contar, con un médico, con una enfermera, según corresponda, y cuáles van a ser las competencias, porque sí tienen que tener competencias para desarrollarlo. Eso sería por ahí en relación a su consulta. Listo. Josefita nos pregunta, ¿qué pasa si un trabajador que está prestando servicios en la modalidad de locador sufre un accidente de trabajo en horario de trabajo? Yo supongo que se refiere a que tal vez está trabajando en las instalaciones, ¿no? de la entidad. De hecho, es muy importante establecer que los accidentes de trabajo, o sea, el trabajador de la organización, aquel accidente que ocurre dentro de las labores va a ser, pues, por un lado, la responsabilidad del empleador, pero también de aquellos que se acuerdan hace un momento que yo les indicaba, bajo el principio de prevención. ¿Cuál era ese principio? Que el empleador garantizaba los medios y las condiciones para sus trabajadores, aquellos externos, proveedores que se encuentren dentro de las instalaciones. Entonces ahí también, si ha ocurrido dentro de las instalaciones, se inicia toda la investigación correspondiente y se determina la responsabilidad solidaria que existe. Bien. Lourdes Vega nos comparte otra pregunta. En la elaboración del IPRC, ¿es obligatorio para todas las entidades públicas y privadas, bueno, tenerlo, ¿no? Tener este documento elaborado. Sí, de hecho sí, sí es obligatorio. Es uno de los documentos obligatorios dentro de la implementación del sistema de gestión de SST, como les indicaba, es la columna vertebral del sistema. Entonces sí, es obligatorio contar con este
documento, con este IPRC, ¿no? Entonces, igual identificar ahí los diferentes peligros por puestos de trabajo en base a las particularidades propias que se tienen. Pero sí existe esa obligatoriedad. Es uno de los documentos tanto para las entidades públicas, empresas privadas, es decir, porque el alcance de la norma está para todo. Eso en relación a su consulta. Perfecto. Laura Sarmiento consulta. La elección de los miembros del subcomité de SST está sujeta al mismo procedimiento previsto para el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro del ámbito de su competencia. Sin embargo, en el caso que una sede no tenga personal representante del empleador con cargo de confianza, ¿cuáles serían los requisitos para elegir a los representantes del subcomité por parte del empleador? Es importante conocer y establecer las obligatoriedades respecto al marco normativo. Todas las pautas para la elección de los representantes ante el comité de SST y del subcomité de SST la van a encontrar en la resolución ministerial 245-2021-TR, ¿sí? La resolución ministerial 245-2021-TR. Aquí se encuentran todos el procedimiento, el paso a paso para la elección. A su vez, es importante señalar que la norma establece un debe para la conformación del comité de SST y la norma establece un puede para la conformación de los subcomités. Es decir, entre el debe y el puede hay diferencia. ¿Qué quiere decir esto? Que la norma ha establecido como obligatoriedad que toda entidad conforme un comité de SST. Sin embargo, en los diferentes centros de trabajo que pueda tener la entidad, la norma ha establecido que el empleador puede conformar sus subcomités. El puede es facultativo, ¿ok? Entonces ese se puede, ¿no? Entonces no es como un debe. La obligatoriedad total es comité de SST y en los centros de trabajo el puede, que es facultativo. Ahí ya se tendría que analizar y verificar en base a la resolución ministerial para ver pues la conformación de los representantes de los trabajadores y la designación de los representantes del empleador por nivel de dirección y confianza, que es lo que establece el marco normativo. Así lo señala, nivel de dirección y confianza, bajo esos términos, ¿sí? Eso sería respecto a esa consulta. Muchas gracias. Ahora Luis Ceballos pregunta si ¿qué sucedería, por ejemplo, si en su municipio, teniendo en cuenta que hay 6 trabajadores de la 276 y 26 trabajadores de la 728 y 7 CAS, ¿cuál sería la forma de elegir el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? Para poder elegir a los representantes de los miembros del comité. Sí. Ya, de hecho, ustedes, primero iniciar, ¿no? Si te tiene 20 trabajadores, de hecho son todos los trabajadores, indistintamente de los diferentes regímenes laborales. Ustedes lo que tienen que contar son todos los trabajadores, o sea, el total de trabajadores, sea régimen 728, sean 276, sean CAS, indistintamente, toda la cantidad de trabajadores que cuentan con un vínculo laboral, ya son los trabajadores. Sobre eso se inician las elecciones, ¿no? Entonces se convoca, se va a iniciar y son ellos quienes van a elegir. No es que se diferencie por tipo de modalidad de contratación. No resulta en ese sentido. Ok. Esta es una pregunta recurrente, la he escuchado ya en otros eventos que hemos tenido sobre seguridad y salud en el trabajo, y trata sobre qué sucedería en el caso de los accidentes, de que suceda un accidente en una entidad, ¿no? ¿Todos los accidentes de trabajo deben ser notificados o solo los accidentes mortales o incidentes peligrosos? Muy buena pregunta. De hecho, los accidentes, en función de la consulta del participante, solamente se notifican, de hecho, el empleador se encarga de notificar ante el SAT los accidentes mortales y los incidentes peligrosos. El empleador, ¿sí? Es el empleador quien se encarga de notificar ante el SAT, Sistema de Accidentes de Trabajo. Todos los demás otros accidentes, todos los otros accidentes y las enfermedades profesionales son los centros de establecimientos de salud quienes se encargan de notificar ante el SAT, ante el Sistema de Accidentes de Trabajo. Entonces, la obligación para el empleador es notificar aquel accidente mortal y aquel incidente peligroso en el SAT, en el Sistema de Accidentes. Los otros accidentes que puedan darse es obligación de los centros asistenciales de salud, de los centros de salud y también pues aquellas enfermedades igual de los centros de salud. Eso es entonces en función de ello.
Perfecto. Acá tenemos una consulta de Lili Vázquez. Ella pregunta si el reglamento debe ser aprobado siempre con resolución. De hecho, la norma no establece ese punto, ¿no? No establece que tendría que ser aprobado con una resolución. De hecho, lo que la norma sí establece, y eso es importante señalar, es que cuando el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo elabore este RIS, este Reglamento Interno de SST, para que este documento sea válido, el comité lo tiene que aprobar. El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, es dentro de las funciones que les han sido conferidas al comité, el comité debe aprobar este reglamento interno de SST. En cuanto el comité haya aprobado este reglamento interno de SST, el documento será válido, ¿no? Entonces, eso sí lo consigna y lo establece el marco normativo. Muchas gracias, Liliana. Eduard Zapata nos comparte dos preguntas. La primera dice, ¿en qué supuestos se aplica el uso de la licencia con goce de haber para los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? Y luego completa. Los miembros del comité, en aplicación de sus funciones señaladas en el reglamento, realizan inspecciones periódicas en lugares lejanos a su trabajo a nivel nacional, ¿no? En ese caso, ¿corresponde que ellos puedan pedir viáticos para realizar esta función? De hecho, los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tienen, la norma establece 30 días con licencia para el cumplimiento de sus funciones al año. O sea, al año se tiene, la norma lo ha establecido 30 días con licencia para el cumplimiento de sus funciones. Entonces, todo lo que tenga que estar desarrollado, o sea, la licencia se va a dar en tanto el miembro del comité cumpla con las funciones que les han sido conferidas. O sea, es para ello la licencia, para cumplir con las funciones como miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que se va a requerir, lo que se va a necesitar es ver el cumplimiento de las funciones. Todo va a estar orientado a eso. La licencia se va a dar en función del cumplimiento de las funciones que desarrolle el miembro del comité. Respecto a los viáticos o a ello, la norma, bueno, de hecho la norma no ha establecido que para los miembros del comité o para el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo se asigne un presupuesto propio. No está establecido como parte de un presupuesto para el comité. El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo sí, como parte de la implementación del sistema, o sea, de hecho la implementación del sistema en el área de recursos humanos, sí requiere un presupuesto, ¿no? Un presupuesto que tiene que desarrollarse para poder implementar el sistema, que es para la implementación del sistema, que está en las ORHs a través del servicio de SST. Pero en sí, para el comité, la norma no ha establecido que se cuente con que tengan un presupuesto asignado. Perfecto, creo que quedó claro. Lourdes tiene otra pregunta. ¿En el sector público también son obligatorios los exámenes médicos ocupacionales? De hecho, tanto para el sector privado y el sector público corresponde lo que establece el marco normativo. El marco normativo no ha hecho diferencia entre entidades públicas y privadas. Hay una sola ley, que es la ley 29783, que aplica para todos, igual su reglamento y las posteriores modificaciones. Entonces, en definitiva, tal cual como la norma lo establece, sí. Es importante precisarles aquí algo. El decreto legislativo 1499, revisen por favor el artículo 6 al artículo 9, desde el artículo 6 hasta el artículo 9, en el decreto legislativo 1499 establece que los miembros de hecho, todos, tanto para la elección del comité, para los exámenes médicos y para las auditorías, hay ciertos tópicos a considerar. Básicamente, para los exámenes médicos ocupacionales, se ha consignado que durante la emergencia sanitaria se suspende la realización de los exámenes médicos ocupacionales. Solo se eximen algunos supuestos. Esos supuestos los tienen que analizar en el decreto legislativo 1499, repito, desde el artículo 6 hasta el artículo 9, lectura en ello, y si calzan en esos supuestos van a ver pues si se excluye, ¿no? Pero en sí, en líneas generales, está suspendida la realización, salvo para algunas exclusiones. Repito, artículo 6 hasta el artículo 9 para que puedan revisarlo y ver si calzan en función a ello respecto al marco normativo. Eso en base a los exámenes médicos ocupacionales. Listo, muchas gracias. Hay una pregunta que se repite bastante aquí en el chat y es sobre quién tiene la obligación de elaborar los documentos que hoy se trataron en esta conferencia, especialmente el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? ¿Y qué pasaría, ¿no? En caso de que no se elaboren, ¿no? De que no se realice, de que no se tengan a la mano estos documentos.
¿Se considera una falta? Muy buena pregunta. De hecho, quien elabora los documentos del sistema de gestión, y de hecho no solo sino los demás documentos del sistema de gestión, es el empleador a través de del servicio SST. O sea, es el servicio SST que se encuentra en las ORHs para las entidades públicas. La responsable de implementar el sistema de gestión de SST son las oficinas de recursos humanos. En las oficinas de recursos humanos se encuentra el servicio SST. Entonces, es el servicio SST quien se encarga de elaborar, porque este servicio SST contiene personas competentes para la elaboración de sus documentos, ¿no? Entonces, eso es en función a ello. Y la otra parte de la consulta era respecto a... Si se considera una falta el incumplimiento de no desarrollar este documento. Formidable. De hecho, el no cumplir con los documentos del sistema de gestión es un incumplimiento de lo que el marco normativo establece. Y pues es un incumplimiento propiamente dicho, ¿no? O sea, la norma establece como obligatoriedad el no cumplir, están infringiendo con lo que el marco normativo establece. Claro que sí, es un incumplimiento. Listo, creo que quedó claro. José López consulta si es competencia del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo la gestión de los certificados de incapacidad temporal para el trabajo, por ejemplo, el descanso médico. De hecho, es importante establecer que dentro del el plan para la vigilancia de la Directiva Administrativa 321-2021, estableció pues y señaló que el médico ocupacional en el contexto del COVID-19, cuando se genera, ¿no? O sea, de hecho, puede dar descanso médico en este sentido. O sea, sí ha conferido el decreto de la Directiva Administrativa 321, que es los lineamientos para la elaboración del plan para la vigilancia, prevención y control del COVID, ¿no? Entonces, en tanto esté relacionado a eso, el médico ocupacional, la norma ha conferido que puede emitir estos descansos. Bueno, acá también tenemos varios comentarios de incumplimiento, ¿no? De personas preocupadas porque quizá en sus entidades no se está desarrollando correctamente esos documentos. Les recordamos que Liliana en el chat colocó el correo al que pueden comunicarse para poder dar a conocer estos casos, ¿no? Contarnos un poquito más y nosotros poder apoyarlos en ese aspecto. El correo es supervisión@servir.gov.p. Recuerden que estamos siempre disponibles para poder apoyarlos en caso de que tengan una situación como esta, y si tienen alguna consulta también tenemos el correo info@servir.gov.p. Nos han llegado algunas otras preguntas, bueno, varias de ellas ya se han contestado. Acá tenemos una, dice, ¿qué pasa si la entidad no valora como accidente de trabajo a un accidente que realmente pasó en el interior de sus instalaciones? Ya. Bueno, de hecho, reforzando lo que mencionaba Olga, es importante que ustedes puedan tener en consideración el hecho de, en caso de incumplimientos, determinen primero la realización, ¿no? Si es entidad pública, si es entidad privada, y bueno, de hecho, si es la entidad pública, si tienen bajo el régimen laboral 728 o son los diferentes regímenes laborales. Entonces, SUNAFIL se encarga del régimen laboral 728 y en este caso ya Servir se va a encargar de los distintos regímenes laborales que se encuentran propios del sector, ¿no? O sea, CAS 276. Ahora, en relación propiamente, para que me puedas especificar un poco más, porque está un tanto general por ahí para poder responder a la consulta, Olga, en función a particularmente cuál era el punto central de la consulta. Sí, quizá el usuario pueda darnos un poquito más de información. Le esperamos. Muchas gracias más bien a todos por seguir participando, siguen compartiendo bastantes preguntas. Sí, porque de hecho vamos a centrarnos, por ahí nos dicen la vigencia del RIS, me parece, pero hay que centrarnos en función de la temática, porque por ahí van a haber otras conferencias donde vamos a poder ampliar también de otros temas, pero sí es importante que podamos centrarnos en función a la temática correspondiente. La vigencia del RIS, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, va a tener que ser actualizado en base a el desarrollo propio, ¿no? O sea, es decir, si hay cambio, hay modificación del IPER, por ejemplo, cambió el IPER, se actualizó porque hay nuevos procesos, porque hay nuevas actividades, se actualiza el IPER y también se actualiza el RIS,
¿no? Que es el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. Por ejemplo, para el IPER, la norma establece que como mínimo una vez al año que se modifique. Ahora, si se modifica el IPER, también se tienen que hacer los ajustes correspondientes al RIS, porque el RIS, los estándares están alineados al Reglamento Interno de SCT. Justo esa era una pregunta que habían hecho, cada cuánto tiempo se tenía que actualizar este documento. Y también, bueno, para completar quizá y acotar esta pregunta, si hay una fecha establecida para la elaboración de estos documentos en el transcurso del año. De hecho, no es que se establezca una fecha establecida, sino lo que en realidad sí se tiene que considerar es ya desde ya, o sea, ahora ustedes que ya tienen conocimiento de que se tiene que elaborar este documento, puedan realizarlo, porque el no cumplirlo están incumpliendo con el marco normativo, el no contar con esto, el no tener estos documentos de gestión están incumpliendo. Entonces, ya tomando conocimiento de ello, elaboren los documentos de gestión. La norma no establece para el mes de abril o para el mes de diciembre, no lo señala de esa forma. Se dio la ley en el 2011, el reglamento en el 2012, han habido múltiples modificatorias, dentro del marco normativo se han dado múltiples modificatorias, pero igual lo que las entidades tienen que hacer es ir cumpliendo con estas, ¿no? Y dar el cumplimiento correspondiente para poder implementar y sobre todo cumplir con el objetivo y la finalidad de la ley, ese objetivo y esa finalidad. Listo, Liliana. Al menos sobre el tema específico del reglamento interno de SST no tenemos más preguntas. Tenemos preguntas sobre otros temas. De todas maneras, a todos recordarles que este es un ciclo de conferencias virtuales. Estamos tratando muchos temas y si ustedes desean participar en próximos encuentros, manténganse atentos a nuestras redes sociales. Prácticamente se están realizando entre un evento a la semana, en algunos casos 2 eventos a la semana. Así que por favor, los invitamos a que sigan participando en ellos, porque como pueden ver, son espacios interactivos, ustedes pueden resolver sus dudas y nuestra panelista está siempre atenta a que ustedes puedan salir de aquí con todo sumamente claro. En estos momentos hemos compartido el enlace del registro de asistencia. Es muy importante que ustedes puedan colocar correctamente sus datos para que puedan recibir el certificado de la forma correcta, ¿no? Con sus datos claros. Tenemos, creo, una última pregunta. Sí, el enlace está en la zona de chat. Allí lo pueden encontrar. No tenemos más preguntas en estos momentos. Sí, lo han vuelto a colocar. A ver, voy a copiarlo yo. Denme un momento. Muy bien, Ahí igual está. solamente precisar y señalarles a ustedes que ante incumplimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo puedan presentar, dependiendo de, claro está, ustedes determinen, vean qué régimen laboral de contratación tienen. Si son del régimen laboral 728, es una fila competente para poder atender a las denuncias correspondientes. Si por ahí son otros regímenes laborales, pues corresponde a servir, ¿no? Entonces pueden presentar su denuncia correspondiente a servir también. Y a su vez, igual si desean, requieren asistencia técnica o en su defecto algún fortalecimiento de capacidades, pueden escribirnos a info@servir.gov.pe y también estén atentos a todo el ciclo de conferencias que tenemos, ya que próximamente vamos a tener diferentes conferencias, ¿sí? Eso es en función a ello. Listo, muchas gracias Liliana. Hemos vuelto a colocar el enlace, por favor, no dejen de registrar sus datos y esperamos que nos puedan acompañar en próximos encuentros que, bueno, con mucho gusto ofrece la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Todos ustedes nuevamente agradecidos por su participación y buenas tardes. Buenas tardes.
Todos los negocios comienzan siendo pequeños.